Está con nosotros, ya lo anunciamos, el doctor Klaus von Bobeser, presidente del International Chamber of Commerce, a quien agradezco de nuevo muy especial. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Yo, como la inmensa mayoría de los mexicanos, desconocía algunos de los términos incluidos o algunas de las pretensiones que incluye la reforma administrativa y me fui de espaldas. O sea, dije, no es posible que se ponga o se pretenda poner el interés del gobierno por sobre cualquier ciudadano o cualquier empresa o cualquier convenio internacional. O sea, no es posible que tengamos la pretensión de llegar a extremos que yo no recuerdo haber tenido en México con ese nivel de desfachatez. Pero bueno, preocupa, supongo, en la parte sobre todo internacional y respeto a las inversiones y los compromisos y el Estado de Derecho. Ha de preocupar esto a los inversionistas que están incluidos en la Cámara que usted dignamente encabeza, doctor. Definitivamente hay una gran preocupación para los inversionistas que ya están y ciertamente hay una gran preocupación para los que puedan venir, porque el tema de los que ya están, bueno, hay medios de defensa, o sea, claramente gran parte de esta reforma es violatoria de la Constitución mexicana, pero también de los tratados de protección a la inversión que están celebrados con muchísimos países del mundo y también tratados de libre comercio. O sea, todos estos tratados prevén que el gobierno no puede cambiar las condiciones y las leyes que estaban en el país en el momento que se realizaron las inversiones. Entonces, por ejemplo, pretender que si México incumple obligaciones en estos tratados internacionales, simplemente ya no responda del pago de los daños y perjuicios porque reformó una ley interna, pues obviamente eso no va a surtir ningún efecto. El único efecto que va a surtir es el espantar a las nuevas inversiones que pueden venir con el nearshoring tan de moda, y México claramente está en una situación fantástica. Todos los países del mundo que quisieran estar donde se ubica Claro, México por ser vecinos del país económicamente más importante del mundo. Y bueno, somos el primer socio comercial en los Estados Unidos. Hay una relación muy intensa y es lo que ha motivado el nearshoring. Pero esta reforma, pues, claramente lo que hace va a espantar a los inversionistas. Yo, la verdad de las cosas, creo que no va a prosperar, porque yo creo que tiene temas de constitucionalidad muy, muy serios, muy serios. Entonces, es muy probable que esta reforma también se vaya a suspender provisionalmente por la Corte, si es que llega a aprobarse en el Congreso, ¿verdad? Entonces, yo creo que, pero sí creo que yo creo que no van a tener éxito con esta reforma. Quieren dotar de facultades al Estado que no se ven en ningún país del mundo. O sea, eh, no lo sé si probablemente, bueno, probablemente sí en algunos, probablemente en Cuba o en Venezuela, pero seguro, sí, seguro. Por eso están como están, ¿eh? Por cierto, exactamente. Entonces, lamentablemente. yo creo que no es una mala noticia y claramente, aun cuando pase por este proceso legislativo, pues es una información que le da la vuelta al mundo. Son temas que ya están siendo Claro. analizados, no solo en México, en muchas partes del mundo, y claramente las empresas internacionales están muy preocupadas porque ven a México como una gran opción. Tiene su ubicación geográfica, pero también la mano de obra mexicana es maravillosa. Las empresas americanas dicen que los trabajadores mexicanos en la industria automotriz, por ejemplo, pues, Sí. son mucho mejores que los trabajos en Estados Unidos. Entonces, tenemos la gente, tenemos la ubicación y toda la necesidad de esas inversiones. Y este tipo de leyes, pues lo único que hacen es ahuyentarlas, porque aparte el gobierno no va a ser exitoso en tratar de evitar las indemnizaciones que tenga que hacer, pues, cuando haya incumplido sus obligaciones. Claro, me imagino que ya como usted ya lo ha mencionado, doctor, ya ha trascendido y como una cámara que tiene la estatura o la complexión que tiene la International Chamber of Commerce, ya habrá recibido en específico llamadas de empresas que están o que quieren estar
en nuestro país para decir, oye, ¿qué onda con esto? Porque, bueno, así se estila. Las empresas buscan a organismos de representación empresarial para pues, tratar de normar su criterio y tener información de primera mano. ¿Ya le han estado llamando empresas o a otros organismos internacionales? Sin duda, tuve una plática con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio a nivel mundial con sede en París, que manifestó su preocupación. Nosotros agrupamos a 40 millones de empresas en todo el mundo. Es la única organización empresarial que tiene representación, tiene un asiento en Naciones Unidas. Junto con la Cruz Roja son las únicas dos entidades privadas que tienen representación en Naciones Unidas. Hay un vínculo muy cercano con la OECD, con la Organización Mundial de Comercio, con todos los organismos internacionales, y claramente hay comunicación muy activa en la Cámara, y pues claramente los agremados a nivel mundial que tienen intereses en México y que tienen, digo, hay los que están preocupados por los que ya están aquí y están preocupados los que quieren venir. Entonces creo que sí tiene un efecto negativo sin duda alguna. Yo ayer cuando estuve revisando dije, no puede ser, o sea, iba de asombro en asombro en asombro, decir, ¿cómo pretenden estas cosas? O sea, me imagino que para ustedes ha sido muy disgrata la noticia de lo que se pretende, tomando en cuenta, y a mí eso me parece particularmente delicado, el que pudieran nuevamente poner obstáculos a lo que México ha firmado en los acuerdos, que no solamente es el TEMEC, en varios acuerdos. ¿De qué nos sirve tener tantos acuerdos con todo el mundo si estamos poniéndole piedras a todos y cada uno de ellos, comenzando por el TEMEC? Ese asunto es particularmente delicado, ¿no? El que puede no cumplir con los acuerdos o el que pretenda poner topes a lo que podría pagar como indemnización en caso que se demuestre que ha incumplido algún acuerdo firmado con anticipación. Claro, es que ahí también se vienen unas demandas multimillonarias. Porque, digamos, si hay una empresa porque se le puede revocar cualquier permiso, o sea, no, o sea, son concesiones, son permisos, todas las empresas operan con autorizaciones del gobierno federal. Claro. Entonces, si libremente se puede revocar y la propia ley establece que no hay una indemnización por eso, porque hay un tema de utilidad pública o de interés público o de interés general, así de genérico definido. Entonces, pues, es el gobierno que dice por interés público, le revoco la concesión o le revoco los permisos de agua. Entonces, si se viene la planta de Tesla, hace una inversión de miles de millones de dólares y al día siguiente se dice, señores, pues y ahora, pues como no hay agua, te quito el agua. Bueno, entonces, la inversión se hizo una promesa del gobierno que habría el agua, aunque sea solo para consumo, pero Sí, digamos, es un ejemplo. Pero cualquier permiso de cualquier tipo, un acceso a una vía férrea o a una carretera o una autorización para construir en un determinado lugar. Todos son actos administrativos. Cualquier acto administrativo se puede revocar. La inclusión de las cláusulas en las concesiones de poder terminar en forma anticipada el contrato en cualquier momento. En fin, y es compleja la reforma. Son 23 leyes, o sea, analizar sí, el sí, sí, alcance de la sí. reforma es complejo. Es una reforma, incluso te podría tener mucho más impacto que algunos otros cambios que ha hecho el gobierno en otras leyes o en otras áreas de la economía. Doctor, ¿ustedes ya hicieron sentir al gobierno federal su preocupación respecto a esto? Bueno, nos hemos pronunciado básicamente nuestra preocupación fue al Congreso de la Unión, o sea, a la Cámara de Diputados y de Senadores, alertando de la preocupación que hay y de las consecuencias. Y digo, habrá que ver, esperemos que no pase, esperemos que en el Congreso haya Eh, Porque necesitan nada más mayoría simple, ¿eh? No, no es Es calificada. correcto, es correcto, es correcto, es correcto. Ahora, sí obviamente seguramente habrá también eh, eh,
cualquier afectado pues, podrá demandar la inconstitucionalidad de esta reforma y sin duda alguna la Corte pues, ha tenido un papel importante y bueno, vemos con buenos ojos que la Corte ha actuado de forma independiente y pensamos que podría parar esta reforma tan dañina para todos. A dialogar, al menos eh, cruzar algunas consideraciones con respecto a la secretaria o la Secretaría de Economía, estratégicamente podría hacer o se podría Yo, pensar de parte de sí, ustedes. porque tenemos buena relación con Raquel Buenrostro, con ella tuvimos mucho contacto era la jefa del Eh, SAT, y lo sé. yo creo que sin duda alguna estamos muy abiertos de platicar con ella y de manifestarle nuestras preocupaciones. Creo que es una persona inteligente, la secretaria, y creo que habrá que medir las consecuencias que puede tener, sobre todo cuando México requiere realmente estas inversiones para crecer y realmente ahí se dan en México todas las condiciones para que se venga toda esta inversión del Claro, nearshoring. hombre, chis. Habla- Claro, ¿usted se le esperaba, doctor? La verdad no, 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 la verdad es que nunca había visto una iniciativa como esta, O ¿no? sea, es así de si no, Yo creo que ¿qué? es probablemente porque ha habido afectaciones, puede haber, digo, todo el tema en la industria energética que fue muy serio, toda esta contrarreforma, digamos, eh, y que ha generado tantos problemas. Claro, el sector energético de las energías renovables es importantísimo, pero creo que esta tiene un alcance mucho mayor, Sí, porque esta afecta a todos. O sea, sí, no hay quien se salve, porque no hay una empresa que no opere con alguna autorización claro. gubernamental. O sea, toda la actividad económica está muy ligada en todos los países del mundo a los gobiernos. Entonces, de ahí que hay esa gran preocupación. Pues, y por último, doctor, eh, ¿sería posible pensar en que la International Chamber of Commerce, al igual que otros organismos del sector privado, pudieran hacer un pronunciamiento a consideración al gobierno federal para que revise bien y tomando en cuenta que esto pudiera de ser autorizado, o sea, una especie de exhorto al sector público para que, bueno, al gobierno federal para que tome en consideración sus puntos de vista? Sin duda, pero yo creo que todo el sector privado ya se ha pronunciado, o sea, yo creo que los organismos del sector privado, Consejo Sí, Empresarial, ya se pronunció. Entonces, sin duda alguna, creo que tenemos que conjuntamente como sector privado manifestar sí. nuestras preocupaciones porque no hay duda que hay un riesgo muy, muy Sí. importante. Esperemos que esto no prospere, pero de todas maneras le agradezco de manera muy especial que esté aquí en esta su casa y próximamente crucemos alguna consideración con respecto a cómo va evolucionando este tema. Doctor, le agradezco mucho que esté aquí. Muchas gracias por su invitación, muy amable, señor Muchas Tocayo. gracias, doctor. Gracias, el Pero, doctor Klaus von Boves. Espero haber pronunciado correctamente su apellido. sí, ¿De, gracias. de qué, de qué origen es el apellido? Alemán, alemán. Pero yo Ah, nací ¿usted, en México. ¿y usted sabe alemán? Sí, sí, Obviamente, sí, obviamente, ¿verdad? ¿Qué así es. preguntas tan babosas? ¿Con qué preguntas tan babosas acabo terminando la entrevista? Gracias, doctor. Un abrazo. Gracias, muy amable.